Información vital. ¿Qué hay que hacer para evitar accidentes con monóxido de carbono? Todos conmovidos a propósito de lo que ocurrió en el barrio de Devoto con esta familia que terminaron muertos, lamentablemente, 5 de los 6 integrantes de esa vivienda. Por eso estamos en comunicación con un gasista matriculado. Sí, Juan Ignacio Argüello, tenemos muchísimas preguntas, vamos a tratar de sintetizarlas, ¿no? Hay que hacer la diferencia y la salvedad. Una cosa es inhalación de gas, que se percibe, por lo menos cuando hay un escape de gas, pero otra cosa es la combustión o mal quemada, ¿no?, de un artefacto que te puede producir este lamentable y terrible accionar del asesino silencioso. ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Hola, hola, ¿me escuchan? Ahora sí, Sí, te escuchamos. ahora sí, perfecto. ¿Cómo estás? Perfecto. Muy bien, por suerte muy bien. No sé cómo se escucha mi audio. Se escucha perfecto, así que vamos a avanzar con las preguntas. ¿Qué tenemos que hacer en una casa para evitar accidentes con monóxido de carbono? Bien, primero me gustó la aclaración que hizo tu compañero, que son dos cosas distintas. Uno lo que es inhalación por monóxido de carbono y otro lo que es una fuga de gas. Sí. Son dos cosas completamente distintas. La fuga de gas, cuando se produce un escape en la cañería, porque la cañería tiene una pérdida, se suelta el gas y el gas tiene un perfume que se llama odorante y ahí es donde nosotros sentimos olor a gas. Olor a Y la gas. gente al sentir olor a gas corta, abre ventana, sabe lo que tiene que hacer ante la presencia de una fuga de gas. Sí. Distinto es el monóxido de carbono, que nosotros, por ejemplo, todos los días entramos a 30 hogares por día y la mayoría no sabe lo que es el monóxido de carbono, muy poca gente. Y estaría bueno que lo podamos aclarar qué es el monóxido de carbono. Dale, ¿qué es? El monóxido de carbono es una sustancia tóxica que ingresa al cuerpo a través de la respiración y puede provocar dolor de cabeza, náuseas, vómitos e incluso hasta la muerte, como pasó esto que ustedes comentaban ahí en Devoto. Es muy peligroso, ¿por qué? Porque no lo podemos detectar con nuestros sentidos, o sea, carece de olor, sabor y color. No irrita ni la nariz ni los ojos, entonces no lo podemos percibir. Y el monóxido, como tiene una densidad muy parecida a la del aire, se disipa y se dispersa por toda la casa de una manera muy rápida. ¿Cómo se produce el monóxido de carbono? Es cuando todo material combustible, que es rico en carbono, como el gas, petróleo, madera, queroseno, nafta, plástico, necesitan oxígeno para quemarse. Y si la cantidad de oxígeno es insuficiente, la combustión es incompleta y ahí se genera monóxido de carbono. Y entonces nosotros lo vemos cuando la llama deja de ser de color azul. Sí. Entonces nosotros necesitamos un aporte de aire para que tengamos el oxígeno, para que se produzca una buena combustión y no se genere monóxido de carbono. Ahora, Juan Ignacio, hay muchas preguntas, porque algunos dicen, por ejemplo, yo en mi hogar tengo una estufa con tiro balanceado, entonces parte de esa, digamos, combustión va al exterior, pero también ahí hay que hacer la salvedad, porque el aparato puede estar quemando mal, técnicamente. Sí, el tiro balanceado, aunque esté quemando mal, tanto el oxígeno que consume para la combustión como el producto de la combustión lo hacen en el exterior. Bien. Por eso estas estufas están en la pared que siempre tenemos al exterior. Sí. Entonces es como que la cámara donde se produce la combustión está del lado de afuera. El problema de los tiros balanceados, que es uno de los elementos más seguros que tenemos, es cuando pasan 4 o 5 años y la chapa se corroe interna, ¿no?, dentro del artefacto, se pincha y ese producto de la combustión que tiene que salir hacia el exterior entra a nuestros hogares. Entonces, claro. lo que tenemos que hacer es revisar los artefactos. Uno compra una estufa a tiro balanceada y por ahí pasan 10, 15 años y nunca más le hizo revisar. Y ahí tenemos los problemas con ese tipo de artefactos. El artefacto es muy seguro, por eso se les permite colocar ese tipo de calefactores a gas dentro de un dormitorio, porque nunca te va a generar monóxido, hasta que el equipo se pica, se pudre, y ahí sí tenemos un problema. Perfecto. ¿Y a qué deberíamos prestar atención los usuarios de nuestros artefactos a la hora de saber si efectivamente están emanando monóxido de carbono o no? El tema del color de la llama. Bien. La llama tiene que ser azul. Sí. Después, ¿qué cuidados tenemos que hacer o qué cosas no tenemos que hacer? Siempre que se aprueba una instalación de gas, siempre aparecen las rejillas de ventilación permanentes. Sí. En cada ambiente de un artefacto que quema gas tiene que haber rejillas. Sí. Y uno escucha, uy, por ahí me entra un chiflete, la tapo.
No, claro, No, eso no, peligro. no hay que Claro, hacerlo. claro. Peligro. O sea, si vos tenés una rejilla de ventilación, ¿no hace falta abrir una endija de la ventana? ¿Con la ventilación es suficiente? Es suficiente. Si vos tenés Bien. la instalación aprobada por un gasista matriculado y por la compañía de gas, vos tenés la rejilla suficiente para que los artefactos que tenés instalado ahí funcionen perfectamente y no tengas ningún tipo de accidente. El problema está cuando Sí. uno empieza a ampliar la instalación o empieza a agregar artefactos y no Claro, los y no declara. cambia. O sea, a ver, si vos tenés, suponete, un calefón y hornallas o un horno en el ambiente, tenés que tener 2 rejillas de ventilación, una por cada artefacto. Sí. Correcto, bien. Si tuvieras una sola la sola cocina en un solo ambiente, necesitas solamente una rejilla. Bien. Si en la misma ambiente de cocina tenés cocina y un calefón, Sí. ya necesitas rejilla inferior y superior. ¿Y por cada estufa necesitas además otra rejilla? Si es de tiro balanceado no, si Ajá. es de cámara abierta sí. Bien, bien, importante esto que estás diciendo, ¿eh? Es una rejilla no por ambiente, sino por cada uno de los artefactos. Exacto, ¿no? Exacto. Otro común muy normal que uno ve es el tema Sí. de calefaccionar los ambientes con los hornos y con Sí. las hornallas. Sí, a ver, ¿por qué no? ¿Por qué es peligroso eso? ¿Por qué está mal? Y porque el artefacto no está diseñado para eso. El artefacto está diseñado para funcionar una cantidad de tiempo y vos lo volvés a apagar. Claro, pero no 2 horas Exacto. seguidas, claro. No, 6 horas te vas a dormir y lo dejás 6 horas, porque lo que consume un horno, consume mucho oxígeno, y si vos te encerrás, consume ese oxígeno que tenés en el ambiente y al poco tiempo empieza a generarse una combustión Sí. incompleta y se genera monóxido de carbono Sí, cuando vos estás durmiendo. Hay que también pensar, hay mucha gente que lamentablemente no tiene ni siquiera gas, se calefacciona, por ejemplo, con un braserito, el cual ponen en algunos casos en el propio ambiente. Son casillas a veces con dimensiones reducidas, casas, y ahí también el enemigo silencioso está, porque también eso genera monóxido de carbono. Tal cual, tal cual. O sea, todo lo que nosotros quememos genera monóxido de carbono. Leña, nafta, querosén, una estufa con una garrafa de GLP. Y es lo que pasa a vos, en los lugares donde tiene un poder adquisitivo menor, infelizmente esta gente se empieza a calefaccionar con lo que Como puede, y por ahí puede. eso como puede. Claro. Y eso también genera monóxido de carbono. Por ahí corren con un poco más de suerte al hacer la edificación no tan hermética, la calidad de sus cerramientos no es tan buena, que ellos tienen como una ventilación más permanente. Ujú. Pero que también cuando se calefaccionan con leña, cuando uno se va al sur, en las cabañas, qué sé yo, eso también genera monóxido de carbono. Es importante y hay que tenerlo en cuenta. Por último, Juan Ignacio, decíamos hoy temprano, por supuesto que lo ideal sería que uno una vez por año pueda llamar a alguien como vos, un gasista matriculado, para que revise toda la instalación. Pero la verdad es que para muchas personas, en una situación como la que estamos atravesando además en este momento, es algo muy costoso, ¿no? Eso verdaderamente también hay que ponerlo sobre la mesa porque es parte de la realidad de muchas familias que no pueden cambiar la estufa está viejita, ya la repararon alguna vez, bueno, y la tienen que seguir utilizando y tampoco les da el presupuesto para pagar un gasista todos los años. Disculpame que disiento un poco con lo que decís, Dale. porque a mí me parece que una visita de un gasista matriculado, que hoy se está cobrando 30.000, 40.000 pesos porque te haga tú una revisión, me parece que no se puede poner en comparación con el riesgo de vida. Está bien. De tus familiares, ¿no? ¿Vos decís que cobran 30, 40.000 pesos? Nosotros, por ejemplo, para ir a revisarte tu casa y decirte si está de acuerdo a norma o no, o cuáles son las falencias que tenés, estamos cobrando ese dinero y hasta un poco menos también. Bueno, ojalá, Entonces, ojalá ¿sabés sea. que debería... hay que trabajar. Sí, Perdón. pero digo, debería ser una iniciativa de la propia empresa de gas, ¿no? El ir a visitar técnicamente y decirle, señor, usted tiene, por ejemplo, estas cosas que no están en buen estado. Hay muchas situaciones que se dan a veces cuando alguien siente olor a gas, por ejemplo, en un edificio y lo audita Metrogas, la empresa de gas, y ahí entra en juego, bueno, el gasto que te va a dar. Pero tendría que ser también una preocupación de la propia empresa, ¿no? El decirte, yo te visito técnicamente, te digo cómo vas a estar y, bueno, después si las cosas pasan, te avisé. Claro, pero el problema, digamos, la realidad, el problema que pasa con eso, que es lo que dice todo el mundo, es vos llamás a Metrogas y cortan el gas seguro. Sí, sí, claro. Bien, ahí quiero decirles 3 cositas. Dale. Una, el ENARGAS, que es el Ente Nacional Regulador del Gas, está trabajando justamente en una norma para hacer estas revisiones obligatorias cada 5 años. O sea, que se le va a obligar a los usuarios
y puedan permitir el ingreso de un inspector cada 5 años para ver cómo vos tenés la instalación. Después, esto que ustedes decían, que cuando la gente tiene miedo de llamar a la compañía de gas, porque si detectaban una pérdida, se le cortaba el gas a todo el edificio. Y ahí uno escuchaba 1 o 2 años un edificio sin gas. Terrible, una locura. Una tragedia. Sí, total. Terrible. Tragedia. Y muchos edificios, al no tener el dinero para cambiar todas las cañerías, se pasaban a eléctrico. Y esto nos genera un problema enorme en Argentina, porque una deficiencia energética, teniendo vaca muerta, que nosotros para generar luz tenemos algunas termoeléctricas, quemamos gas para generar luz. Entonces es una locura el uso de electricidad. Pero déjenme contarles que también el Ente Nacional Regulador del Gas está innovando y avanzó muchísimo, aprobando una norma nueva que se llama NAC 203, que te permite reparar las cañerías de gas por el interior de la misma colocando una resina. Antes, cuando había una fuga de gas, venía el gasista matriculado y decía, tenés una fuga, tenés que romper toda tu casa para cambiar todo. Y ahí estaban los problemas en los edificios. Cambiar una cañería por cada departamento era destruir todo el edificio, y una obra faraónica, carísima, que los consorcios no tenían ese dinero. Hoy existe una norma que podés reparar esas cañerías de gas por el interior. Es como que haces una cañería plástica por dentro del caño existente. Esto es muy nuevo, por eso aprovecho para contarlo. Buenísimo. Porque para que la gente sepa que exista esto, que es el costo es 1/3, no te rompen nada de la casa y en 1 o 2 días ya resolviste todo. Qué bueno este dato, Juan Ignacio, que estás contando, ¿no? 1/3 el costo y una solución sin obra. Además, bueno, que de verdad es una... Y si la gente quisiera averiguar sobre eso, ¿qué tiene que hacer? Mira, para la resina está colgado en la página del Ente Nacional Regulador del Gas, está en la página de Metrogas y está en nuestra página que es www.casafugas.com.ar, que ahí pueden ver toda esta información. Casafugas, como cazadores de fugas, sería con Z, Casafugas. Como cazadora de fugas. Claro, nosotros nos dedicamos a eso. Cada vez que entramos a un domicilio con un detector, pi, ahí dice, llegaron los cazafantasmas, por eso nos pusimos el nombre de los cazafugas. Claro. Bueno, esta cosa dual, ¿no? Que tenemos todos entre que queremos llamar porque queremos cuidarnos, pero que todo es un lío. Bueno, es complejo el tema y siempre está de por medio el presupuesto. Gracias por toda la información y las aclaraciones, Juan Ignacio. Gracias a ustedes y me encanta lo que están haciendo en trabajar en la prevención para sus televidentes. Bueno, muchísimas gracias también por tu comentario. Ahí